Muy bien, gracias por esa alabanza que la verdad que siempre nos inspira y la verdad que ahí dice que la presencia del Espíritu Santo puede estar siempre en el corazón del hombre y de la mujer de Dios, que nunca falte la presencia de Dios, ¿no? Entonces necesitamos la presencia del Señor en este tiempo. Cada hombre y mujer que estamos viviendo hoy, la verdad, estamos viviendo tiempos proféticos, ya lo venimos anticipando hace 3 meses, ¿no? De toda esta situación que está viviendo aquí el mundo entero, ¿no? Entonces, qué bueno es que no nos desenchufemos, sino que podamos continuar apoyados en la palabra del Señor. Así que hay tantos testimonios para hablar del Espíritu Santo, hay como Marta hablaba acerca de experiencia, otras de las que yo también, y no nos cansaremos, tenemos tantas experiencias que podemos volcarla y podemos animar a tanta gente de decirle sí se puede. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Espíritu Santo, Él quiere bendecir nuestras vidas, quiere bendecirte a ti en este tiempo. Así que bueno, vamos a tomar un poco la palabra del Señor en esta mañana, aunque ya se ha estado viendo, queremos avanzar. Yo no voy a hablar propiamente porque ya he hecho toda una exposición, Marta, acerca de lo que era el Espíritu Santo, pero sí voy a tomar algo, una experiencia y luego voy a aplicarla. Voy a aplicarla porque es lo que Dios puso en mi corazón. No voy a hablar propiamente dicho del Espíritu Santo porque ya allí la pastora habló del Espíritu Santo, lo que es la tercera persona de la Trinidad. Jesús dijo, me voy, pero no los dejo solos. Enviaré sobre ustedes el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes y en ustedes. Y Él nos va a guiar. Es el Espíritu de verdad que nos guía en todo momento y en todo tiempo. Por eso tenemos que estar con nuestros oídos calibrados a Dios para poder escuchar la voz de Dios todos los días. Así que, hermanos, son tiempos difíciles, son tiempos especiales que nos tocan vivir, en donde usted y yo debemos de estar con nuestros oídos calibrados hacia la presencia del Señor para escuchar la voz de Él. Amén. Bueno, yo quiero tomar en esta hora una palabra que está en Primera de Reyes, capítulo 18. Mire, una historia que es apasionante. Me encanta. Recién estábamos hablando de hombres y mujeres desafiantes, como decía, de este paralítico en silla de rueda, que este hombre que iba al lado recibió una palabra y cuando recibió esa palabra que vino de parte de Dios, decirle que cuando se baje del avión va a salir caminando. Qué tremendo. Yo le digo la palabra, después se encargará Dios, pero así es Dios, hermano, así es Dios. Si usted tiene una palabra de parte de Dios, y ¿sabe qué? Elías tenía una palabra de parte de Dios. Porque cuando usted tiene una palabra de parte de Dios que el Espíritu Santo pone en su corazón, usted se agiganta. ¿Por qué? Porque es Dios quien respalda. No es un hombre, no es una sociedad, no es un presidente, no es una iglesia, no es un ministerio. Es Dios respaldando que su palabra. Su palabra. Y su palabra dice, cielos y tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Fíjese que en el capítulo anterior, capítulo 17, Dios lo llama a profetizar a Elías y este hombre declara una palabra en el tiempo del reinado de Acab y Jezabel. Eran reyes que estaban reinando y llevando hacia adelante que el pueblo de Israel, ahí estos dos reyes, tanto Jezabel como Acab, estaban ellos, le tocaba, y bueno, eran hombres que conocían a Dios, eran mujeres que conocían a Dios. Lamentablemente,
la arrogancia, el orgullo, la vanagloria, desenfoca, es decir, lo hace al hombre y a la mujer salir de la recta por donde tienen que caminar y se desvían y se vuelven ¿a qué? Al paganismo, a la idolatría, a la hechicería y a cuantas otras cosas más. Y bueno, en el tiempo de Acab y de Jezabel, el pueblo de Israel, como decimos, quién es la cabeza es lo que va a transmitir hacia abajo. Y la cabeza permite que la idolatría penetre en donde, en el pueblo de Israel, donde era un pueblo escogido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las verdades y para que sean de testimonio a quién, a todas las naciones paganas, idólatras que estaban en ese momento sobre la tierra. Así también la iglesia hoy, la iglesia de Jesucristo que ha lavado con su propia sangre, somos el testimonio viviente de la obra, representamos, somos embajadores de Dios. Y así también dice la palabra del Señor que ahí en el capítulo 17 recibe una palabra de parte del Señor diciéndole, profetiza que vienen años de sequía, años de sequía. Y sin duda vino la palabra esa y fueron 3 años y medio de sequía terrible sobre el pueblo de Israel. Una hambruna tremenda cayó sobre, que la verdad que dice que Elías se fue y se escondió allí en un monte donde había un arroyo y bueno, bebía de ese arroyo. Y luego dice que los cuervos le traían el alimento. Mire cómo Dios proveía a este hombre de Dios. Luego se secó, dice ese río, y ahí recibe otra palabra de parte del Señor. Fíjese que Elías no se movía si no tenía una palabra de parte del Señor. Enseñanza en esta mañana. No te muevas si Dios no ha hablado su palabra sobre tu vida. Elías se movía. Elías caminaba ¿con qué? Con la palabra de Dios. Él recibía una palabra. Y luego, ¿qué hacía? Sabía que el respaldo era de parte de Dios en su vida. Y vamos a este capítulo 18, donde sin duda el rey Acab estaba desesperado porque no tenía los alimentos necesarios. ¿Para qué? Para alimentar a sus animales, alimentar a quién, a su ejército. Y había una desesperación porque había una sequedad por todos lados. Entonces andaban desesperados buscándolo a quién, al profeta de Dios. ¿A quién? A Elías. A Elías andaban buscándolo y no lo podían encontrar en ningún lado. Pero aparece en el capítulo 18, dice la palabra, pasado muchos días vino la palabra de Jehová a Elías, que en el 3er año diciendo, ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Muéstrate, 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 allí acá. Y yo haré, dice, llover. Se habían cerrado los cielos, pero ahora era un tiempo que se había escondido, pero ahora era un tiempo donde él tenía que mostrarse. Hermano, yo quiero decir esta palabra. Una palabra para cada uno de aquellos que nos están viendo. Este confinamiento sin duda nos ha encerrado, aunque no estamos encerrados, pero luego ya dentro de poco tenemos que mostrarnos afuera. La iglesia tiene que mostrarse afuera. ¿Y cómo nos vamos a mostrar afuera? Fíjese que acá en el capítulo 18 dice que vete y muéstrate a quién, al rey, y yo haré que llover sobre la faz de la tierra. Entonces, los 3 años y medio de sequía se terminaron porque proféticamente Dios le dice al profeta, anda y muéstrate que se termina la sequedad. Ahora yo haré llover sobre la tierra. Enseñanza en esta mañana. Quiero decirle que todas las cosas están en control de Dios.
No hay nada que se escape que no esté en la voluntad de quién, del Dios a quien usted y yo estamos sirviendo. Y dice la palabra del Señor que allí el versículo 6, voy adelantando algunas citas bíblicas, y dividieron, dice, entre sí el país para recorrer. Acá, dice, fue para un lado y había este siervo que tenía, que era un hombre de Dios, verdaderamente Abías. Su significado es adorador de Jehová o siervo de Jehová. Mire el nombre, ¿eh? Fue un hombre temeroso de Dios que estaba al lado del rey, porque cuando Jezabel mataba a los profetas, dice que él ¿qué hacía? Los escondía en una cueva y le daba alimento, agua y pan y agua, los alimentaba. Y este hombre se va a encontrar ¿con quién? Con Elías. Y este hombre estaba temeroso porque dice, si yo voy a decirle al rey que me he encontrado contigo, me va a matar. Pero Elías le da una palabra: anda y dile que yo necesito hablar ¿con quién? Con el rey, acá. Qué tremendo. Nombre de Dios que en un momento determinado se va a confrontar con ese momento, con el hombre poderoso de ese momento, que era Acab, y quién más, y Jezabel. Y allí aparece en escena, como dice la palabra acá, este capítulo 18, en donde vemos, es largo, voy a tratar de simplificar todo, porque el tiempo es tirano y el tiempo a veces se nos va, ¿no? Pero yo quiero que le puse, hermanos, a este mensaje, le puse: Dios tiene que ser visto, porque sin duda Dios fue visto. Dios, al salir posteriormente, donde las iglesias nos vamos a congregar como nos hemos congregado antes, Dios tiene que ser visto, pero no el Dios que estaba antes. Tiene que ser el Dios verdadero, el Dios de Elías. Este Dios que se está mostrando acá, ¿con qué? Con poder, con fuego del Espíritu Santo de Dios. Ahora, fíjese que en primer lugar, como decía recién, Elías se va y se va a encontrar ¿con quién? Con Acab. Con Acab. Entonces, diciendo el fin de la sequía se ha terminado, viene otra etapa, viene otro tiempo. Proféticamente yo quiero decirle que cuando salgamos hacia afuera, viene un nuevo tiempo de parte del Señor. Y así estaba pasando también en el tiempo de quién. Acá, si usted quiere leerlo en su casa, este capítulo 17, 18, ahí de Primera de Reyes, para que usted se empape bien y vea bien cómo Dios va guiando a este hombre que estaba siendo ungido con palabras de parte del Señor para luego confrontar ¿a quién? A este hombre, a este rey Acab, que estaba siendo un idólatra. Y yo creo que nosotros tenemos que ser estos Elías que se levantan en estos días, llenos de ¿qué? Del poder de Dios, llenos del fuego de Dios, no con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora, fíjese que Elías se encuentra, como habíamos estado viendo, con Abías allí, y le dice: anda y decirle a Acab que yo quiero charlar con él, ahora me quiero presentar delante de Acab. Y como le decía recién, claro, él tenía miedo, estaba amedrentado un poco, Abías, ¿de qué? De que tenía que darle esa información a quien, el rey, de que Elías quería hablar cara a cara. ¿Con quién? Con Acab. Una confrontación del profeta de Dios, del hombre de Dios. ¿Con quién? Con el rey de Israel de ese momento. Y dice la palabra del Señor que Elías se presenta ahí con Acab y se reta allí a tomar decisiones, porque le dice, cuando se confrontan ahí y se ven cara a cara, ahí en el capítulo 18, Acab le dice:
¿por qué andas turbando al pueblo de Israel? Y ahí Elías, con una palabra de parte de Dios, con autoridad y poder, lleno del fuego, porque Elías era el profeta de fuego. En él había fuego, fuego de Dios, y así tiene que ser cada hombre y cada mujer. Tenemos que estar investidos de ese fuego, como se ha estado hablando en esta mañana, del poder del Espíritu Santo. Y le dice, Señor Rey, perdóneme, es usted quien se ha apartado de los caminos de Dios, volviéndose a la idolatría, llevando al pueblo a la idolatría. Y yo lo reto a usted ahora, congrégueme a todo Israel en el Monte Carmelo y vamos a ver quién es el Dios verdadero, si es Baal o si es Dios. Una confrontación ¿de quién? De creencias. Pero este rey que conocía a Dios, fíjese, se fue tras los ídolos. Y allí aparece el profeta de Dios para encaminar a quién, al pueblo de Dios. Hoy necesitamos que se levanten hombres y mujeres para marcar proféticamente, hermanos, proféticamente el camino a seguir, para quitar la idolatría del medio del pueblo de Dios. Y eso lo vamos a hacer embelido con el poder del Espíritu Santo, no hay otra, porque lo estamos viendo acá. Y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre vuestros pensamientos? Ese claudicar quiere decir, ¿hasta cuándo ustedes van a andar saltando de pensamiento en pensamiento? Hay un solo pensamiento y hay un solo camino, y el camino es Jesús. No hay otro, Dios es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Le dice, claudicaréis. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces tenemos que estar advirtiendo? Y es decir, ¿cuántas veces usted está escuchando mensaje y todavía no se determina a qué? A servir a Dios, a servir a Cristo con una entrega total, con alma, con cuerpo, con toda, como dijo Josué, yo y mi casa voy a servir a quién, a Dios. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Ahora, el pueblo, miren, no respondió palabra. Porque ahí estaba la palabra del rey Acab y la palabra de quién, del profeta de Dios. Y el pueblo no respondió. Ahora, en otro punto, Elías propone, como dije, este reto. Al Dios Baal o al Dios verdadero. Y el Dios que responda dice, con fuego. Y acá está el poder de Dios, el Espíritu Santo. Porque Dios se manifiesta con fuego. Siempre hemos visto fuego de Dios. Que el fuego de Dios arda en el altar de Dios todos los días, hermanos. Si el fuego no arde, lamentablemente no vamos a constituir y nos vamos a desviar como le fue a Acab. Y acá se reta, es decir, ¿quién es el verdadero Dios? Yo creo que en este tiempo también que estamos viviendo, somos retados, somos allí, hermanos, desafiados a que usted y yo mostremos a quién es el verdadero, quién Dios. Pero fíjese la confianza, y aquí está donde usted tiene que tener esta certeza, esta confianza, porque sabe que, como decía recién, él había recibido una orden de parte de Dios. Si usted tiene una palabra de parte del Señor, camine confiado, camine seguro. Siempre miro a Pedro, Pedro tuvo la palabra del Señor que le dijo así, ven. Si quieres caminar sobre el agua, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Caminó sobre esa palabra y dejó de caminar en esa fe y en esa palabra. Y lamentablemente, cuando nosotros dejamos de caminar sobre esa palabra y en la fe de esa palabra, hermano, nos hundimos. Pero acá vemos que
Elías tenía esa guía, esa orden de parte de Dios. Y aparte tenía un historial de sus antepasados, cómo Dios había respondido con fuego, cómo había respondido Dios allí tantas veces. Hermanos, yo quiero alentarte, cuántas veces Dios ha respondido a tus oraciones, cuando has doblado tu rodilla, ha venido el Espíritu Santo sobre tu vida, confirmando que la palabra que tantas veces ha estado esperando allí. Así que yo te animo en esta hora. Ahora dice el versículo 25 y 27, los profetas de Baal empezaron a orar a su Dios por fuego. Fíjese, acá empezaron porque acá empezó, ¿quién? Elías le dice, bueno, empiecen ustedes que son más. Le dio la primicia o que ellos fueran los primeros para poder ¿qué? Hacer descender fuego del cielo. Y allí estaban, dice la palabra del Señor, ¿quiénes? Y dice, pero no había voz ni fuego, ni voz ni fuego, dice la palabra allí. Y ¿sabe lo que dice el Salmo 115, versículos 4 y 8? Que ellos tienen mano, que ellos tienen pie, que ellos tienen oído, tienen ojos, tienen boca, tienen pie, tienen mano, pero no hablan, no hablan. Semejante a ellos son los que lo adoran, hermano. Y acá vemos, dice, son los ídolos. ¿A quiénes habían estado sirviendo quién? Allí Acab junto con Jezabel y los profetas falsos, los 450 de Acera y los 400 de Baal. 850 profetas allí en el monte Carmelo, donde el altar estaba puesto y estaban allí todo el sacerdocio de los de Baal y todo el sacerdocio de los de Acera. Empezaron uno, no le dio resultado, vino los Baales y nada, se zanjaban, saltaban, brincaban. Y aún Elías le decía, griten más fuerte, quizás se está durmiendo o ha ido de viaje. Qué tremendo, cuando vos tenés una palabra del Señor, qué seguro nos sentimos. Me trae a memoria, ¿sabe a quién? A David, cuando va a enfrentar al gigante Goliat. Mi Dios me ha librado de tantas veces, de tantos osos y leones. ¿No me podrá librar hoy? Cuando usted está embebido del Espíritu Santo, tiene palabra de Dios. Cuando usted tiene palabra de Dios, usted se agiganta, usted se siente fuerte, se siente firme, porque sabe que está sobre la roca. Y cuando usted está sobre la roca, hermano, no será movido. Vendrá el vendaval, vendrá el problema, vendrá la dificultad, pero usted y yo caminaremos en fe. Ahora, me gusta lo que sigue viniendo. Elías prepara. Ahora, claro, no pasó nada, porque tienen ojo y no ven, tienen mano y no oyen. Entonces, tienen oído y no oyen. Y clamaron y no pasó nada. Y así estuvieron todo un mediodía y no pasó. Pero le llegó, como dice la palabra del Señor, a Elías en el versículo 30 del capítulo 18. Dice, Elías prepara ahora el altar, empieza a reconstruir, y yo creo que también es una palabra profética en esta hora, porque si vos querés ser lleno del Espíritu Santo, tendrías que ahí empezar a levantar un altar delante de Dios, porque hombres y mujeres de altar serán llenos del Espíritu Santo. Y dice que preparó allí esas 12 piedras, que era un modelo bíblico, obvio, estaba todo encuadrado de acuerdo a qué, al parámetro y a las ordenanzas bíblicas que Dios había determinado, dice la palabra allí, ¿no? Entonces, ¿y para qué? Y construir este altar. Y allí lo vieron a Elías que estaba allí con una pala haciendo una zanja luego de haber preparado todo el buey, cortado en pedazos arriba de esa leña, dice la palabra del Señor, y luego empieza con una pala a cavar alrededor, dice la palabra del Señor.
Y luego no solamente que eso, hizo toda una zanja alrededor del altar. Allí donde estaba el buey cortado en pedazos arriba de la leña. Y ordenó traer agua. ¡Qué locura para el raciocinio humano! Piense usted, ¿cómo puede ser que el fuego va a prender donde hay agua? Pero para Dios no hay nada imposible. Y el Dios de lo imposible lo hizo con Elías, también lo hará contigo donde tú te encuentras allí. Y dice que después de haber hecho la zanja, haber puesto todo lo como tenía que ser, echó 4 cántaros de agua, la primera vez, la segunda vez y la tercera vez. O sea que fueron 12 cántaros de agua donde todo estaba embebido, empapado de agua, la zanja se había llenado de agua, que todo eso tipifica que el poder de Dios, el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de agua, hablamos del Espíritu Santo. Y también son figuras, como cuando después desciende el fuego, hermano. Porque dice que allí luego él levanta una oración tremenda a Dios. Respóndeme. Y le vuelve a repetir a Dios, respóndeme para que este pueblo te conozca a vos. Hermano, necesitamos clamar a Dios de esa forma, de ese alineamiento allí para que estar calibrado, para que podamos, que el fuego de Dios descienda en estos días, en esta ciudad, en tu iglesia, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, que el fuego de Dios descienda. Y dice la palabra del Señor, su oración fue Jehová, Jehová de Abraham, Jehová de Isaac, Jehová de Jacob, Jehová de Israel. Tú eres el Dios y yo soy tu siervo. Respóndeme para que este pueblo conozca. Y qué bueno es, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos necesitan que Dios responda en esta mañana a tu oración? Y dice la respuesta de Dios al profeta Elías, descendió fuego del cielo y consumió ¿qué? La leña, el holocausto, las piedras que estaban allí, y dice que lamió toda el agua que había, lo consumió todo, porque el fuego de Dios cuando cae es purificador, te limpia todo. Por eso necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Y fíjese, cayó fuego de Jehová y consumió todo, dice la palabra del Señor. Y allí la gente empezó a decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces somos desafiados a través del poder del Espíritu Santo a qué, hermano? Manifestar al Dios a quien estamos sirviendo. En primer lugar, usted tendrá que arreglar su altar. En segundo lugar, el tiempo que Dios nos está dando para luego que te manifiestes allá afuera. Tiempo de Dios. Llegará sin duda la respuesta de Dios. Dios no va a dejar a nadie en vergüenza. Dios va a ser glorificado. El poder de Dios llenará tu vida. El poder de Dios se va a manifestar allí, ¿no? Y todos darán gloria a Dios y todos dirán, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y los profetas de Baal quedaron exterminados. Baal, los de Acera, quedaron exterminados. Qué bueno, Dios es el Dios que en esta mañana está con nosotros. Este Dios de Elías es el mismo Dios que está aquí. Es el mismo Dios que está hablando a tu corazón para descender con fuego en esta mañana. Un fuego santo que te va a limpiar, va a consumir en ese altar. Dice que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto. ¿Con qué?
con razonamiento. Elías, el hombre de fuego, aparece en un momento determinado en la historia del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para mostrar al Dios verdadero, porque el pueblo se había desencaminado, estaba yendo tras los ídolos, pero ahora, a través de esta manifestación de fuego, donde cae el fuego y consume todo el holocausto, y la gente se da cuenta visiblemente del Dios a quien estamos sirviendo. Yo quiero orar en esta mañana, quiero pedirle al Espíritu Santo que te bendiga donde te encuentras, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, allí en donde estás, porque luego tendrás que congregarse quizás ya en Argentina, aquí en España, y hermanos, si tenemos que mostrar, como dijo acá Elías. Elías mostró al Dios a quien servía. Vos y yo, si vos tenés a Cristo en el corazón, tendrás que mostrar a ese Dios en medio de esta sociedad que nosotros estamos viviendo. Quiero invitar allí a Marta que venga junto conmigo para que podamos orar al Señor y que descienda fuego, que descienda fuego del Espíritu Santo, que en ese altar, que quizás sea tu casa, tu hogar, tu familia, tu corazón abierto delante de Dios, desciende el fuego en esta hora. Aleluya. Y que podamos, aleluya, desafiar y de saber de que Dios a quien estamos sirviendo es el Dios verdadero. Oramos, Marta. Padre, queremos en esta hora darte gracias por esta tu palabra, que corra y sea glorificada en cuanto la han estado escuchando, Padre. Que el fuego del Espíritu Santo caiga, que el fuego de Dios, como cayó en este altar, Señor, mostrando al Dios verdadero, Señor, que caiga en esa casa, en ese hogar, en esa familia. El fuego del Espíritu Santo de Dios caiga, Señor, aún bautizando a aquellos que todavía no los ha bautizado. Que se derrame el fuego, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, reciba en esta hora, así como cayó este fuego, mostrando al Dios verdadero. Estamos nosotros rogando al mismo Dios de Elías, aleluya, para que conozcan y vean que tú eres el único Dios verdadero, Señor, y todos los ídolos de la tierra tienen ojos, tienen oídos, tienen manos, mas no pueden tocar, no pueden ver, no pueden oír. Oh, semejante a ellos son los que lo adoran, Señor. Pero aquí estamos decretando y declarando al verdadero Dios, que es el Dios que se manifestó con fuego, con Elías, consumiendo, Señor. Consume allí en esa casa, en ese hogar, en esa familia, en ese hombre, en esa mujer, el fuego del Espíritu Santo, aleluya, traiga vida, traiga esperanza, traiga salud, traiga sanidad, traiga restauración, Padre. Decreto y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias. Aleluya, que el Gracias, fuego de Dios, Señor. Gracias. el fuego de Dios, Amén. encender en cada hogar. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hay fuego de Dios que caiga, Señor. Llene, bautice, anime, aliente, traiga vigor, traiga esperanza, traiga salud, traiga sanidad, Señor. Quita el temor, quita la duda, quita la incertidumbre, quita la desesperanza. Trae esperanza a través de la palabra, Señor, que hemos escuchado. En el nombre de Jesús, engendra fe en ese corazón de esa mujer. Hay una mujer allí que está esperando pacientemente. Quiero decirte en esta mañana, aleluya, que crea esta palabra,
que la proclame con tu boca y en esta hora el milagro sucederá en tu casa, en tu hogar, en la necesidad que estás teniendo. Dios me muestra a esa mujer, una mujer, dice allí, que está necesitada, está desesperanzada, una necesidad que está teniendo en esta hora, dice el Señor, clama al Señor y yo te mostraré, aleluya, en el nombre de Jesús, obra Espíritu Santo. Y declaro, Señor, un milagro para esa persona. ¿Y cuántos están allí de su casa viéndonos en el nombre de Jesús? Amén. Y amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios.